ahora sí. Lo que les traigo esta noche para compartir, encontré, miren, hace varios años ya, creo que hace como 2 semanas o tres, les comenté que había encontrado una matutina de por allá del 2012. Pues bien, he estado leyendo nuevamente algunos días de esta misma matutina y la historia que encontré ayer, que la utilicé para un sermón que presenté en la iglesia, me pareció, o sea, como que la recordé. La sabía, pero la había olvidado. Y quiero compartir con ustedes esta historia porque, vean, es tremenda y nos deja tremenda enseñanza. Según cuenta esta historia, esta sí es real, no la de las ranas, esta sí es real. Por allá en el siglo XIV, en lo que hoy es Bélgica, en Europa, vivió un duque, según la historia, llamado Reinald III. Podemos decir Reinaldo III, ¿ok? Este duque, hijo de un rey, no un príncipe, era hijo del hermano de un rey. eh, Era conocido como el Gordo. Ese era el apodo que tenía, el Gordo. Pero resulta que, según la historia, el rey, pues, no sé si abdicó, no sé qué pasó, pero el padre de este duque estuvo en el trono y murió. Entonces, este duque, Reinald o Reinaldo, junto con su hermano, entonces ahora se estaban disputando el trono, ¿ok? Para ser rey. En ese momento no era Bélgica, pero es toda esa área conocida como Bélgica. Pues bien, estos dos hermanos, el hermano de este duque se llamaba Edward, se enfrentaron. Y en el año de 1361, siglo XIV, Edward venció a su hermano. No investigué o no he mirado qué tipo de batalla tuvieron, o si en realidad fue así como esta historia la cuenta, pero Edward venció a su hermano, a Reinaldo, y lo encarceló. Recuerden que este duque, Reinald o Reinaldo, le apodaban el Gordo. Ya sabrán por qué. Usualmente los apodos o los sobrenombres o los nicknames que llaman tienden a ser despectivos, ofensivos, ¿ok? Cuando hay algún defecto físico, como que lo hacen, y esto es muy común en las escuelas con el bullying, para afianzar para resaltar ese defecto, cuando debiera ser lo contrario, ¿no? Más bien sirvieran o deberían servir los apodos, los nicknames para afianzar las cualidades, para resaltar las cualidades. Pero bueno, a este hombre le apodaban el Gordo. Pues bien, este hombre, Edward, encarceló a su hermano, lo mandó para una prisión, pero en sí no era una cárcel normal, no era una prisión como cualquier otra, era un cuarto, hermanos. Y el cuarto tenía la particularidad que la puerta era muy estrecha, ¿ok? Este hombre, el que estaba encerrado, recuerden, era gordo, obeso. Y Edward, su hermano, sabía que la debilidad de Reinaldo era su apetito. Esa era su debilidad. Entonces lo que hizo fue que mandó a construir este cuarto y encerró a su hermano ahí y le puso una puerta más pequeña para obligar a su hermano a que bajara de peso y pudiera salir. En teoría parece fácil, ¿ok? Estás apresado, estás encarcelado. La única manera que que salgas es que bajes de peso. Esa era en teoría la situación. Pero rey ahora puso algo adicional. Además de hacerle esa puerta pequeña para obligarlo a bajar de peso para poder salir, le puso una prueba. Todos los días él mandaba
Disculpen. Él mandaba a los criados a que le pusieran alrededor de esa puerta los más exquisitos platos de comida que había. Se los ponían allí en la puerta a Reinaldo o Reina. Él tenía que decidir si los comía o no los comía. Si él comía de esos platos exquisitos, manjares y cosas dulces, qué sé yo, corría el riesgo de que iba a seguir engordando y jamás iba a poder salir de ese lugar. Si él se abstenía de comer lo que sabía que le iba a hacer daño, algún día iba a poder salir de esa puerta, de ese cuarto, iba a poder atravesar la puerta. Al perder peso, pues él salía. Pero miren lo que pasó, en lugar de perder peso, él se engordó más. Reynald se engordó mucho más. Y cuando la gente supo de esto, empezó a acusar a su hermano Edward de tener preso a su propio hermano. Lo acusaban de cruel, de despiadado, de cómo era posible. Y la respuesta que él daba es, él no es mi prisionero. Él puede salir del cuarto cuando él quiera. Pero este hombre, Reynald, no salió. Al menos por su propia cuenta no salió. Tuvo que esperar que su hermano muriera para poder salir de ese cuarto, hacer salir de alguna manera. La pregunta que esta historia hace es muy fácil aparentemente de responder. ¿De quién era prisionero Reinaldo o Reynald? ¿De su hermano? Podemos decir, sí, el hermano lo encerró, el hermano lo mandó a ahí encarcelar. La respuesta es no, no era prisionero de su hermano. Reynald o Reinaldo era prisionero de su apetito, era prisionero de sus malos hábitos, él era prisionero de sus malas decisiones. Y si nosotros nos ponemos a analizar, mis hermanos, nosotros también estamos pasando por una situación similar cuando dejamos que algo o alguien diferente a Jesús more en nuestro corazón. No necesitamos estar en una cárcel con barrotes o en un lugar para estar prisioneros. Somos prisioneros de los vicios. Mucha gente es prisionera del cigarrillo, otra del alcohol, de la droga, otro de sus pasiones, de sus apetitos sexuales, de la pornografía, de la música, del internet y de la comida. Somos prisioneros, pero el asunto aquí es el texto que está en Juan 8:36. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, hablando de Jesús, ustedes serán verdaderamente libres, mis hermanos. Estamos en un mundo que nos mantiene esclavizados, que nos mantiene presos de nuestras propias decisiones, de nuestras malas decisiones, presos de nuestros propios deseos e inclinaciones pecaminosas. Quiero leer con ustedes, o quiero leer para ustedes, y si usted lo puede buscar en su casa, el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. Y usted sabe que la Biblia tiene la particularidad que, aunque no fue escrita, o sea, cuando se escribió originalmente no fue así. La Biblia cuando se escribió originalmente no tenía capítulos, no tenía versículos, simplemente eran los escritos. Después, a medida que fue avanzando un poco más y modernizándose un poco más el mundo, pues se introdujeron ciertas cosas como la división por capítulos y por versículos. Pero a esto se le añade algo más y es los títulos que tienen ciertas secciones de la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a Éxodo 20, el título que tiene Éxodo 20 es los 10 mandamientos. Porque de ahí a cierta parte, desde cierta parte hasta cierta parte va a hablar de los 10 mandamientos. Pues me causa curiosidad que en Primera de Pedro 1, desde el versículo 13, la versión Reina Valera del 960, que es la más común, tiene este título: Llamamiento a una vida santa. Llama la atención.
Pedro está haciendo aquí un llamado, está casi que rogando. Pablo en muchos de sus escritos ruega. Él mismo le dice, ruego pues por la misericordia de nuestro Señor, que en Romanos dice que ofrezcáis vuestro cuerpo como culto racional. Les ruego. Pablo en muchas ocasiones ruega en las cartas que envía y nos ruega a nosotros. Y Pedro en este texto casi que ruega. Y el título que les digo me llamó la atención es este, llamamiento a una vida santa. Entonces voy a leer, si usted puede leerlo conmigo, vamos a leerlo todo lo que resta del capítulo 1, desde el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es interesante analizarlo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando uno ciñe el lomo de un mulo, de un caballo, de lo que sea, se monta ahí para poderlo manejar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces Pedro empieza a decir cómo debemos esperar, cómo debemos ser sobrios. Eso lo dice el versículo 14. ¿Cómo? Y escuche bien, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Yo creo que aquí pudiéramos quedarnos, miren, toda la noche hablando de esto, solamente de este texto. Como hijos obedientes, sujétate, dice Pedro. No te conformes a lo que antes tú eras. Deja de estar recordando lo que antes tú eras. Porque en ese antes que tú eras ignorante, vivías perdido, estabas siendo esclavo. Si no, dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, esto es para analizar. Como aquel que nos llamó, dice otro texto de Pedro, de las tinieblas a la luz admirable, dice 1 Pedro 2:9, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, así como Él es santo, sed pues vosotros, o sea, nosotros, tú y yo, santos también. Hay que hacer una aclaración acá. Nosotros no vamos a lograr nunca la santidad de Dios en cuanto a su divinidad. Nosotros no somos Dios. Y esa es una de las cualidades únicas y exclusivas de Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, son seres divinos. Hay deidad. ¿Me entienden? No, no vamos a alcanzar nunca eso. Él es Dios. Pero entonces cuando Pedro, el mismo Jesús, el mismo Pablo, nos dice a nosotros que nosotros somos llamados un pueblo santo y que debemos ser santos, ¿en qué sentido parecernos a Jesús en ese aspecto? Es porque estamos apartados por Dios. Decidimos nosotros ponernos del lado de Dios para cumplir un propósito. Por eso Pedro dice acá, sed santos en toda, y aquí está el detalle, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, demuestra ese llamamiento no solamente los sábados cuando vas a la iglesia, no solamente los viernes cuando vas a recibir el sábado, ni los sábados cuando el sol se oculta y ya, en toda vuestra manera de vivir. No es que eres santo solamente estando en la iglesia, no que eres santo solamente cuando vas a dar un repaso de lección o cuando vas a predicar, en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir incluye nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro entorno, donde quiera que nosotros vayamos. ¿Cómo encaja este texto con la historia del principio y con lo que hemos venido diciendo? Es que Jesús nos llamó y Jesús nos rescató. Jesús pagó un precio por nuestra libertad. No podemos seguir
esclavizados en lo que antes éramos. Estamos llamados a ser diferentes. Versículo 18. Sabiendo, dice Pedro, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Mira tú, o sea, viene eso hasta de herencia. ¿Con qué fuiste rescatado? ¿Cómo Jesús nos dio esa libertad? ¿Cuál fue el precio que pagó? Miren lo que dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no fue un precio que eso se corrompe, dice Jesús, aquí esos tesoros aquí de este mundo, el oro y la plata, se corrompen, se corroen, se desaparecen. Jesús no compró ni pagó nuestra libertad con cosas corruptibles, como dice Pedro, como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra libertad costó la sangre de Jesús. Y nosotros a veces seguimos aferrados a esos vicios, a esos malos hábitos. No dejamos que nuestro entendimiento sea abierto, no ceñimos nuestro entendimiento, por tanto no somos sobrios, por tanto no velamos, nos dejamos dominar. Mire, Satanás es un ser tan astuto. Satanás conoce nuestra debilidad y de ahí se aprovecha. Él no nos va a tentar con cosas que sabe que nosotros vamos a soportar o a pasar fácilmente, porque estamos fortalecidos, ¿no? Satanás empieza a tentarnos porque él quiere que sigamos siendo esclavos del pecado. Comienza a tentarnos con cosas que son nuestra debilidad. Si nuestra debilidad es la comida, como el ejemplo del principio, pues por ahí se va a meter. Si nuestra debilidad es la música del mundo, pues por ahí de alguna u otra manera, vea, pero aparecen sin llamarlas. Si nuestra debilidad es el cigarrillo, es el alcohol, qué sé yo, estoy hablando, aquí todos somos miembros de la iglesia, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero aún dentro del cuerpo de Cristo existen ese tipo de debilidades y de tentaciones. El alcohol, el cigarrillo, la pornografía, la música secular. Es triste, pero es la realidad. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos aprovechado y sobre todo no hemos entendido el precio que Jesús pagó por nuestra libertad, mis hermanos. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la manera de limpiarnos y de mantenernos fuera del alcance de Satanás? Mantenernos firmes para que Satanás no nos tiente, purificando nuestras almas. ¿A través de qué? De la obediencia. ¿Y cómo se logra eso? El mismo Pedro lo dice, mediante el Espíritu. Es que necesitamos al Espíritu Santo, porque ese Espíritu que está ahí es con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu, o es el Espíritu Santo, el que nos insta a obedecer. El que nos insta a decir no cuando una tentación se nos presenta. Es el Espíritu Santo el que nos dice, nos habla a nuestra mente, di que no. Deja eso que ya habías dejado. Apártalo, porque miren, una cosa sí es segura. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, después de Jesús haber ayunado, Satanás no tuvo manera de acecharlo porque cada respuesta de Jesús fue con un escrito está. Y tuvo que dejarlo. Y después que lo dejó, o sea, que dijo, no puedo con esta persona, no puedo con este hombre, no puedo con Jesús. Vinieron los ángeles, dice la Biblia, a adorar a Jesús. Y de la misma manera, mis hermanos, cuando Satanás nos acecha a nosotros, queriendo que nosotros sigamos siendo esclavos de esas bajas pasiones, de esos vicios, de esos malos hábitos, queriendo que si estamos tratando de hacer buenos hábitos, distraernos para que se nos olvide las promesas que hicimos, queriendo hacer todo para dañar esa libertad que ya tenemos,
la única herramienta que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús le llama así. No te voy a dejar solo, voy a dejar aquí al Consolador, el Espíritu de verdad, el que te guiará a toda verdad. Y Pedro dice acá que es ese Espíritu el que nos va a instar a obedecer. ¿Cómo purificamos nuestra alma? ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos alejamos y nos mantenemos del lado de la libertad? Obedeciendo a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? El Espíritu Santo nos recuerda, porque Él no nos va a decir algo que nosotros no hayamos estudiado en la palabra. Esa es la otra clave. Sin el estudio de la palabra de Dios, por eso dice Jesús, es que hermanos, ay, la palabra de Dios es tan tremendamente maravillosa. Ella habla sola, habla y nos habla a nosotros. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer esa verdad hay que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús hay que ir a su palabra. Qué cosa más maravillosa. Entonces, cuando estemos en una situación de desafío a nuestra fe, de desafío a esa libertad que ya tengo, a la capacidad de decir, no, yo ya no soy ese, yo ya dejé esos vicios, la única herramienta que tenemos es el Espíritu de Dios que nos recuerda su palabra. O sea que hay que estudiarla, de paso. Eso es un paréntesis. Hay que estudiar la palabra de Dios. Y termino esta parte diciendo, voy a volver a leer el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando entendemos que el Espíritu Santo es el que nos recuerda, es el que nos liberta, hay amor real en nosotros. Y cuando nosotros amamos a Dios, le obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. De corazón puro. Lo que pide David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, manténme firme, que yo pueda apreciar la libertad que tú pagaste en la cruz. Bueno, en ese momento no la había pagado, pero había la promesa de que iba a venir un Mesías. Hoy nosotros, hoy en día sí podemos decir que Jesús la pagó. Cuando David escribió el Salmo 51, Jesús aún no había muerto en la cruz. Pero él tenía eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme libre, dice en otro salmo. Siendo renacido, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí está la clave, siendo renacidos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, renacemos, volvemos a nacer. Y eso no solamente se queda en nuestro momento de bautismo. Todos los días tenemos que renacer. Todos los días o todas las noches, Isaías 1:18, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y todos los días en la mañana, como lo dice Jeremías en Lamentaciones, cuando sus misericordias, las de Dios, se renuevan para nosotros, es una nueva oportunidad, es un nuevo renacer, mis hermanos. Esto es diario, esto es un asunto diario. No nos sirve nada más los sábados, no. Y no nos alcanza lo de los sábados para toda la semana, no. Es un asunto diario. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, no de algo que se va a dañar, sino de incorruptible, que es que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor que nos da su palabra y es el que nos ayuda a crecer, a avanzar, a superarnos y a valorar día a día esa libertad que nosotros hoy tenemos. El libro de Tito, capítulo 3. Dice Pablo en el versículo, se me perdió, 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de un reino incorruptible.
Somos adoptados en la familia de Dios por la sangre preciosa de Jesús. Y ese reino, en ese reino, no hay puertas pequeñas que no nos van a permitir salir. En ese reino de Dios está la libertad que el Señor nos dio. Y esa libertad incluye algo que se llama libre albedrío, capacidad de decidir por nosotros mismos. Es el diablo el que nos quiere mantener encadenados. Cuando Cristo pagó por nuestra libertad para darnos esperanza, dice aquí Pablo, de vida eterna. Termino con esto, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús se estaba refiriendo aquí exactamente o específicamente a alguien que necesitaba entender que no podía servir a Dios y al mundo, a Dios y a las riquezas. Y ese alguien puede ser nosotros. No porque estemos sirviendo o buscando las riquezas materiales, aunque muchos sí, y dejamos de lado a Dios, sino que a veces dejamos de lado a Dios para seguir alimentando nuestros malos hábitos. Dejamos de lado a Dios, no estudiamos, no leemos, no oramos para seguir ahí en el celular, en las redes sociales, o no estudiamos, no leemos ni oramos para escuchar la música que yo quiero, o no estudiamos, no leemos ni oramos para hacer cualquier otra cosa. No podemos servir a dos señores, porque o amamos a uno y aborrecemos al otro, a los dos no vamos a poder. Que en esta noche, mis queridos hermanos, podamos entender nosotros este asunto que es de vital importancia para nuestra vida, aquí y futura. Tenemos que apreciar la libertad que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre preciosa nos hizo libres. No desperdiciemos esa libertad. No menospreciemos, perdón. No menospreciemos el regalo precioso que Jesús nos dio. Y que cuando nosotros tengamos la capacidad, la oportunidad de elegir, que elijamos bien, que elijamos y que cuando se nos presenten esas tentaciones, cualquiera que sean, que quieran despertar nuestro apetito, que quieran hacernos lujuriosos, lo que sea que Satanás quiera presentarnos para tentarnos, podamos responder como Jesús con un escrito está. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir siendo fieles a Él.